siglo XXI, Avanzo ha abordado la temática del racismo y lo ha hecho desde diferentes ópticas o entradas analíticas, guiada por la preocupación constante de ofrecer a las y los lectores críticos elementos que permitan acercarse a esta profunda estructura ideológica que marca la realidad social guatemalteca. Hablamos ya de una colección, si bien pequeña, de trabajos sobre el racismo publicados por nuestra institución, que en su conjunto describen también el trayecto que ha seguido el debate interno en Avanzo. La publicación que hoy ponemos a la consideración tanto de académicos como de dirigentes sociales y de manera especial de maestras y maestros refleja el debate institucional de los últimos años. Como quizá lo expresaría Alejandro, que nos acompaña aquí y quien, como dijimos, coordinó el equipo inicial de este esfuerzo, se trata de salir de la clausura del debate reducido a la oposición indio-ladino sin negarla, para buscar más allá en las raíces de la construcción social guatemalteca. ¿Cómo se reproduce el racismo? ¿Cómo es que sigue vigente en pleno siglo XXI? El equipo propone una respuesta: el dispositivo sexo-raza. Los ensayos que componen este volumen son apenas un primer acercamiento al dispositivo mencionado y enfocan de manera particular en aquello que está en la base del mismo, el cuerpo como una construcción histórico-social y, en el caso de la sociedad guatemalteca, una construcción colonial que continúa definiendo el deseo. La vigencia de la aspiración a la blancura o el blanqueamiento es quizá la expresión más inmediata de esto. En estudios anteriores, pero de manera particular en la construcción de los significados de la identidad étnica, de género y clase en Jocotán y Quetzaltenango, hemos encontrado la permanencia en los conceptos populares de ideas y términos referidos a la raza. El término raza en sí mismo, pero también las concepciones de la sangre, la descendencia, la mejora racial y otros. La investigación cuyos primeros resultados presentamos ahora nos permite proponer maneras de interpretar esa permanencia y así contribuir a su análisis crítico. La investigación sobre el dispositivo sexo-raza está aún en curso en Avanzo, ahora buscando un empalme con los esfuerzos antirracistas en el ámbito educativo. Se han cumplido etapas de investigación cualitativa y cuantitativa cuyos productos alimentarán el esfuerzo actual. Pues nada, gracias por haber venido. Quería agradecer a Clara por pues, todo el apoyo que ha dado durante tantos años para que pueda salir adelante la ley de investigación de imaginarios sociales en Avanzo. Pues ya que sin ella, creo yo que todos estos trabajos que se han producido aproximadamente desde mediados de los años 90 no hubieran sido posibles, y que de alguna forma han abierto una serie de debates que antes se reducían o se delimitaban en el análisis de lo que pues, en el discurso de ese entonces se podría haber denominado como ideología, ¿verdad? Y que en algún momento, cuando pues Gustavo Palma, pero también Rodolfo Keffer, Antonio Vázquez, Juan Carlos Mazariegos, etcétera, empiezan a plantear todas las preguntas de, bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo investigación que estudie las formas de producción social y que no necesariamente estén reducidas a una forma de entender o plantear, digamos, lo que en un lenguaje más ortodoxo se puede llegar a entender como factor? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No te gustaba lo que estaba diciendo? ¿Me puedes bajar el volumen? Entonces, digamos, pues yo creo que sí es de agradecer Avanzo como institución y yo creo que específicamente a Clara como persona por haber hecho posibles una serie de investigaciones que empiezan en ese momento, que después hay una segunda etapa muy prolífera, pues donde se producen todos los textos sobre investigación
que se genera a partir de la relación con el movimiento campesino y los imaginarios sociales, todas las cuestiones relacionadas con los métodos de reflexividad crítica y vinculación de investigación con acción política. Entonces, nada, digamos que en ese como contexto bastante general es en donde a finales de los 2000, en el 2007, 2008, donde estaba todavía caminando esta fase de investigación de imaginarios sociales, en donde había una relación de vinculación muy estrecha entre el equipo y la plataforma agraria en ese entonces, es que se empiezan a plantear algunas preguntas vinculadas con esta idea de, bueno, ¿qué es o cómo podemos seguir problematizando el racismo en Guatemala, ¿verdad? Específicamente porque se veía que ante las movilizaciones sociales pues empezaban a generar una serie de dispositivos discursivos en donde se daban como formas muy específicas de sujeción de esos sujetos que estaban protestando, ¿no? Los campesinos aglutinados pues en ese entonces se llamaba Plataforma Agraria, y entonces, digamos, pues ahí estaba Karen Ponciano, estaba Ligia Peláez, Juan Carlos nuevamente, estaba como planteando ese tipo de interrogantes. Y entonces ahí fue cuando pues yo caí en el equipo y pues empezamos a discutir la posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos una como lectura panorámica de cómo se ha analizado y cómo se ha comprendido los abordajes del racismo en Guatemala, ¿no? Y entonces, digamos, lo que se empieza a producir de esas reflexiones es lo clásico, ¿verdad? O sea, las discusiones que se dan a principios de los años 70 entre Severo Martínez y Guzmán Bockler, digamos, y las dos grandes vertientes que se producen en el análisis a partir de las publicaciones, por un lado, de una interpretación histórico-social y por el otro de la patria del criollo, ¿no? Que, digamos, varios años después se traduce o se desencadena como otra etapa de publicaciones, que es la que se va dando alrededor de la firma de los acuerdos de paz, en donde tenemos valiosas aportaciones, pues como las que salieron de CIRMA sobre Estado-Nación, también pues lo que produjo Marta Elena Casao sobre élites guatemaltecas, el racismo entre los criollos, pero también en las producciones de gente como Ramón González Ponciano y bueno, los aportes que hicieron sobre todo investigadores norteamericanos que vinieron a hacer sus tesis acá, como Charles Hale, Diane Nelson, entre otras personas que estuvieron como que problematizando este tipo de preguntas, ¿verdad? Y una de las cosas que a nosotros nos interesó en ese debate original era como decir, bueno, pero digamos, hay una forma, o sea, que pareciera que se activa, hay algo que se activa en un momento determinado, cuando se dicen ciertas cosas, digamos, en el espacio público, ante las cuales, pues eso que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no? Tiene una receptividad muy rápida, ¿no? O sea, estas ideas como, pues, de que los indígenas son pendencieros, cochincheros, huevones, etcétera, ¿no? Y cómo, digamos, eso se utilizaba muchas veces como mecanismo para hacer o mitigar la protesta social, ¿no? En los momentos en donde se llevaba a cabo, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, digamos, la idea de este libro se puede decir que nace de esas discusiones que se dan ahí. Cuando se empieza a plantear, bueno, o sea, cómo, digamos, desde una perspectiva histórica se reproducen mecanismos que no solo, digamos, repiten estos como conceptitos, ¿verdad? Sino cómo estos conceptitos empiezan a ser, digamos, inscritos en cuerpos determinados, ¿no? O sea, cómo se empiezan a generar ideas, sistemas de pensamiento, imaginarios sociales, en donde se dice, bueno, un cuerpo es representante de cierto tipo de cosas y otro cuerpo es representante de otro tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido era como que pues muy evidente que a la par de los discursos que hablaban
de forma, digamos, muy despectiva y vilificante en contra de la población indígena, también había una producción de discursos que no estaban dedicados únicamente a ese tipo como de exclusión o violencia, sino que como a un agrandamiento de cierto tipo de cuerpos, ¿no? Y esos eran, pues en primer momento veíamos que eran los cuerpos que se vinculaban con lo que se denomina población criolla, como se denominan como criollos por ciertas corrientes de la sociología, ¿verdad? La sociología guatemalteca. Entonces era como decir, bueno, a mí veíamos algunas cosas, ¿verdad? Era como decir, estaban las producciones de Marta Elena Casaus, en donde ella analizaba los sistemas de alianza de las élites criollas, y que era un análisis muy valioso. Pero por el otro lado estaban también los estudios de Ramón González Ponciano, en donde él veía cómo habían formas de vilificación de grupos poblacionales determinados, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, pero es que aquí, o sea, tenemos que ver, o sea, como que, digamos, el sistema de alianzas no se constituye únicamente como un mecanismo que puede permitir la reproducción social de todo un sistema de privilegios. O sea, sí funciona para eso, ¿verdad? O sea, y eso viene funcionando pues desde siempre, ¿verdad? O sea, pensar en un sistema de alianzas en donde siempre, digamos, en palabras de Levi-Strauss, se ve a la mujer como el regalo que permite, digamos, articular y mantener la permanencia de estructuras de poder, ¿no? Y entonces era como una de las primeras preguntas que nosotros planteábamos ante los estudios que estudiaban, digamos, estos árboles genealógicos, ¿verdad? Era como decir, bueno, o sea, aquí hay un proceso de producción social en donde la mujer criolla, por llamarlo de alguna forma, es identificada como un bien escaso, un recurso escaso, regresando nuevamente a utilizar el concepto de Levi-Strauss cuando hace su estudio sobre los sistemas de parentesco. Y entonces era como decir, bueno, o sea, pareciera ser que existe, o sea, una maquinaria en donde se empiezan a producir una serie de discursos entre ciertos grupos de población, donde se les dice a los hombres, bueno, o sea, vos no importa, o sea, vos tenés la sexualidad disponible para lo que vos querrás, ¿verdad? Es tu propiedad. Pero en el caso de la mujer criolla se dice, bueno, o sea, tu sexualidad es algo que está siendo permanentemente vigilado, ¿no? Ya que vos sos la que permite que se reproduzca esta idea de que nosotros mantenemos cierta pureza de sangre, ¿no? O sea, cierta pureza de sangre, cierta idea de que somos blancos, ¿no? O sea, este discurso de la blancura que se maneja dentro de algunas poblaciones criollas. Entonces era como decir, bueno, los hombres pueden tener cuantos hijos quieran de patio, así como se usa coloquialmente acá en Guatemala, pero las mujeres tienen que casarse, y se tienen que casar con alguien que esté igual o arriba de ellas, pero nunca con alguien que esté abajo de ellas, ¿verdad? Entonces, digamos, era así como decir, bueno, de leer estos estudios de Marta Elena Casaus, nosotros llegábamos a plantear estas interrogantes, ¿verdad? Así como decir, bueno, o sea, hay un sistema de parentesco aquí, ¿verdad? Hay un dispositivo de alianza, así como lo plantearía Foucault. Pero ¿qué pasa más allá de ese dispositivo de alianza? Porque nosotros no podríamos decir que lo que está pensando la élite criolla es lo que conforma la hegemonía, ¿no? O sea, pensando que la hegemonía es, digamos, como un conglomerado, una especie de colchón social que permite la reproducción social en términos amplios, y a la hora de permitir la reproducción social en términos amplios, permite que se lleven a cabo formas de exclusión tan fuertes y violentas como las que vemos que se dan contra de las poblaciones indígenas en Guatemala, ¿verdad? Entonces era como decir, bueno, o sea, tenemos que tratar de problematizar, o sea, digamos, esa distinción entre los imaginarios de sexualidad que existen entre las élites criollas y, digamos, los imaginarios de sexualidad y raza que existen entre las élites criollas y los imaginarios de sexualidad y raza que existen en otros grupos que no necesariamente están siendo definidos étnicamente, pero que sí llegan a conformar, digamos, un grupo hegemónico. Porque aquí lo que estábamos tratando de hacer también era como de problematizar esta idea de que, digamos, o sea, que es una idea un poco, o sea, que puede tender mucho al esencialismo, ¿no? De decir
la hegemonía está conformada únicamente por un grupo étnico determinado. Nosotros lo que veíamos, bueno, o sea, puede ser que hayan distintos grupos étnicos con distintos niveles de privilegios, pero hay la reproducción de un sistema de pensamiento en donde, digamos, si lo fuéramos viendo como un diagrama de Venn, se van intersectando los grupos étnicos. Entonces, o sea, nosotros podríamos decir, la hegemonía está constituida en el espacio de esas intersecciones, ¿verdad? O sea, no está constituida específicamente en un grupo o un bloque, como se podría decir en el lenguaje gramsciano más tradicional. A partir de ahí es de donde nosotros venimos y dijimos, bueno, o sea, estudiemos, o sea, si vimos, o sea, que para la élite criolla esto es tan determinante, veamos qué es lo que está pasando con gente de distintos orígenes, digamos de clase media, que al parecer la clase media es algo que o sea, ese nivel pues, socioeconómico, no sé cómo definirlo sociológicamente en este momento, pero digamos, gente con un estilo de vida determinado es la que acuerpa y reproduce más ese tipo de ideas. Entonces ahí es donde se plantea la idea de llevar a cabo esta investigación, de trabajar con estudiantes universitarios y llevar a cabo pues, un proceso de investigación en donde pues, era una investigación meramente cualitativa, pero lo que tratábamos de establecer era como, decirlo de alguna forma, bueno, o sea, hemos estudiado en los textos, en la teoría, etcétera, fundamentalmente a partir pues, de un vínculo que tratamos de establecer entre la teoría de la sexualidad y el dispositivo de sexualidad de Foucault, pero también la teoría de la raza y la sexualidad de Frantz Fanon, pues, lo que él propone en Pieles Negras y Máscaras Blancas, ¿no? Entonces era como decir, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Verdad? O sea, ahí Fanon, o sea, Foucault habla de un nuevo racismo en el dispositivo de la sexualidad, en donde está planteando permanentemente esto como inquietud de las clases altas del siglo XIX, de la Francia del siglo XIX, en donde la gente está preocupada permanentemente por el mejoramiento del cuerpo, la superación del cuerpo, el incremento de la longevidad, la salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Foucault denomina eso viejo racismo, ¿verdad? Pero por el otro lado, Frantz Fanon, digamos, en sus estudios está diciendo, bueno, pero hay un proceso de incorporación en donde ciertas poblaciones negras están como que tratando de emular lo que hacen los blancos, ¿no? Entonces era como decir, bueno, es como una serie de referencias conceptuales que a nosotros nos permitían pues, plantear interrogaciones, ¿no? Plantear preguntas. Y entonces, digamos, el instrumento que nosotros diseñamos estaba fuertemente definido por todo este contexto de producciones nacionales, los debates sobre el racismo, pero específicamente estos debates que nosotros llevamos internamente en Avanzo con los textos de Magdalena Casaus y con los textos de gente como Ramón González, Guzmán Bockler o Severo Martínez, pero también con estas como grandes referentes teóricos en donde se proponen como, por decirlo de alguna forma, abordajes o epistemologías que permiten sistematizar, ¿verdad? Así en términos más amplios lo que se está viendo ahí. Entonces era como decir, bueno, no necesitamos preguntarnos si lo que está diciendo Foucault es lo que sucede acá en Guatemala, o si lo que dice Fanon es lo que sucede acá en Guatemala, sino que nosotros lo que nos empezamos a preguntar es, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, lo que sucede en la Francia del siglo XIX es algo que se empieza a practicar en las colonias, ¿verdad? Como lo fue Guatemala durante mucho tiempo? Es algo que se empieza a practicar durante mucho tiempo. Y lo que sucede en Europa es un aprendizaje que se llevan de aquí para allá. O sea, cuando Foucault habla de estas ideas de mejoramiento del cuerpo, de la salud, etcétera, etcétera, o sea, nosotros nos decíamos, bueno, pero es que eso realmente era algo por lo que estaban preocupados los criollos casi que desde el siglo XVI, ¿no? O sea, siempre la preocupación constante por traer sangre nueva, porque pues tenían ese su sistema desgraciado de endogamia, pero por el otro lado, o sea, esta cuestión del mestizaje que a ellos los estaba, digamos, martirizando permanentemente, ¿verdad? O sea, porque pues, los criollos toda la vida, digamos, se podría decir que tienen esa idea, ese conocimiento de que hay un nivel de mestizaje y que lo que ellos plantean sobre la blancura es una cuestión completamente falsa, ¿verdad? Es ideológica, como se plantearía en términos marxistas, ¿verdad? Pero ellos
lo que tratan de mantener entonces al final de cuentas es un monopolio sobre el discurso de la blancura y no necesariamente sobre una blancura racialmente hablando, porque la blancura o la raza en términos biológicos es algo que nosotros podemos dar por descartado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que dijimos, bueno, o sea, pareciera que esto que propone Foucault en la historia de la sexualidad, de que en la Francia del siglo XIX las élites primero incorporan ese nuevo racismo y después de arriba para abajo eso se disemina. O sea, pareciera que eso sucedió aquí en Guatemala, empieza a suceder aquí en Guatemala desde la colonia. Y entonces, digamos, esas son como las preguntas originales de este texto, ¿verdad? Como decir, bueno, digamos, ese nuevo racismo no necesariamente es algo que se inventaron pues en esa región, ¿no? Y esto que nosotros terminamos denominando como dispositivo sexo-raza, lo que trata de analizar es precisamente cómo se produce esa idea del mejoramiento del cuerpo y cómo ese mejoramiento del cuerpo está atravesado tanto por la idea de la producción de la sexualidad como de la producción de la raza, ¿no? Por un lado, pues la idea de los criollos, quienes están preocupados por mantener una pureza de sangre, una pureza racial, pero por el otro lado, toda esta gran masa que produce hegemonía, ¿verdad?, que está permanentemente preocupada por el mejoramiento racial. O sea, entonces lo que estábamos tratando de decir era como que, bueno, o sea, esta forma de, cuando se habla de mejoramiento racial en Guatemala también se está hablando de un mejoramiento del cuerpo. Y se piensa que el mejoramiento del cuerpo es algo que está relacionado con la incorporación, o sea, siempre jugando con esta idea de cuerpo, incorporación, ¿no? De elementos no solamente fenotípicos, sino casi que tienen que ver con ¿cómo es que decían? Con disposiciones sociales, ¿no? O sea, como que se piensa que, bueno, me empiezo a blanquear, pero tengo que ser una persona que piense mucho más en la técnica, tengo que ser una persona que sea mucho más racional, tengo que ser, o sea, digamos, es un mejoramiento del cuerpo que trae una ideología o trae una serie de ideas también, digamos, dentro del paquete. Entonces lo que estamos proponiendo es que esa idea del mejoramiento de la raza es, en primer punto, una cuestión que a la práctica se traduce como el desarrollo de una serie de estrategias matrimoniales fundamentalmente, que se derivan como, por decirlo de alguna forma, en la construcción social de formas específicas de sexualidad, ¿verdad? Entonces, digamos, es esa masa hegemónica lo que busca a la hora de mejorar la raza es producir también un tipo de sexo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí entonces de que ni raza ni sexo sean conceptos biológicos, ¿no? O sea, estamos hablando que raza y sexo son conceptos culturales, o sea, son conceptos que le pertenecen a la cultura, no le pertenecen a la biología. Y eso es algo que nosotros hemos estado como planteando desde el inicio de esta investigación. Lo que yo, en torno a lo que leí, considero que de estos textos nos permite a nosotros, sobre tópicos como el racismo, sexo y raza, es una forma que nos, quizás mi análisis, escuchando a Alejandro, pues difiere un poco el análisis que yo hice, más un análisis tal vez interiorizado, ¿verdad? En el sentido, no solo desde mi persona, sino en las demás personas que podrían leer la investigación. Entonces es como darnos una oportunidad de interiorizar, de revisar y conocernos un poquito más si leemos este tipo de investigaciones desde una perspectiva crítica, por supuesto, porque yo creo que el tema del racismo sigue siendo un tema muy fuerte, muy complejo, que hasta cierto punto nos cuesta también entender y poder como interiorizar en nuestro ser esos aportes que hay sobre el racismo. Pero también yo veo que el texto es un gran aporte para las ciencias sociales, dadas las complejidades del racismo en sus manifestaciones y expresiones, tanto en la vida cotidiana como la estructural, histórica, política.
y que esto pues no deja de ser parte de los análisis que actualmente vivimos a nivel nacional sobre la coyuntura política, la crisis política. Vemos como hay todo un racismo también, aún viendo que nuestro país está en descalabro, pues se ve también y se escucha también esos estereotipos muy fuertes y que no están muy lejos de los aportes que hacen en esta investigación. Hay nuevos análisis, nuevas reflexiones y situaciones que pocas veces hemos analizado y creo que esa es un poco como la invitación que hay, como decía Alejandro, de comprar el libro, leerlo y poder entender un poquito más, más a profundidad de lo que nosotros podemos decir. Es también una forma de generar el debate para los cientistas sociales sobre su posición frente a la problemática, y me ponía a pensar, en el caso de los cientistas sociales que investigan estos temas de racismo, ¿cuál es su postura? Pueden ser dos posturas. Una es que lo va a abordar como un espectador, o sea, aborda el problema como un problema fuera de su ser, o sea, no es mi problema, no estoy involucrado en el problema y por lo tanto lo tomo como un objeto de estudio. O puede ser también la otra, en donde entonces sí me involucra a mí, yo soy parte de este problema y yo necesito entender cómo estoy yo, qué puedo hacer yo y cómo puedo cambiar esta historia desigual. Y en ese sentido, pues a mí me hace pensar entonces cómo debería de traducirse el aporte que ponemos en estos estudios, cómo traducirlo en la práctica, en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, cómo hacer que incluso dentro del campo de las ciencias sociales empezar a desmitificar y empezar a revisar también cómo ese racismo está dentro de nosotros y que nos sigue afectando, que nos sigue tocando, y que muchas veces no actuamos como deberíamos de actuar, sino silenciamos, no debatimos, lo dejamos ahí. Y creo que ese es el reto más grande que hay en este momento. Cuando leemos este tipo de investigaciones, nos invita no solo a leerlo y dejarlo ahí, sino cómo realmente poner en práctica acciones que puedan revisar estas actitudes y empezar a cambiar también desde estos aportes. Y quizás es el reto más grande, el reto más difícil también, porque creo que nos cuesta también revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y quizás es ahí donde todavía estamos muy lejos. Hay muy buenas investigaciones, muy buenos aportes, pero todavía estamos lejos en esta parte, creo yo. Y en eso me quedé como pensando cuando estaba leyendo el estudio. El nombre que le pusieron, pues para mí es el nombre muy sugerente para leerlo, porque primero, cuando hablamos de sexo, pues es un tema que para muchas personas sigue siendo un problema, y al vincularlo con raza también. Entonces eso invita a revisar y a leer qué quiere decir. Me parece interesante la aclaración que hacen de por qué sexo y raza y no etnia y género, y eso me parece muy bien, porque es como también empezar a debatir los conceptos que estamos utilizando y por qué los estamos utilizando. Los estudios pues son bien interesantes, son 5 estudios y que llama a muchas reflexiones. El primero, que es el dispositivo Sexo, Raza y Poder, Disciplinar, Construcción de Cuadros Vivos, de Andrea Toc. Ella finalmente hace el análisis sobre cómo el racismo entra en los cuerpos, y cuando ella aborda sobre los cuerpos, me llamó mucho la atención sobre la cuestión de los matrimonios, cómo se dan esos matrimonios en donde se convierte como en una situación de conveniencia, en donde se tienen que casar con determinada persona por su blancura, por su cuerpo, aparte de la clase social, y eso también pone un poco en ese debate, y creo que son como los aportes que necesitamos hacer más allá, ¿verdad? Y cómo desde ahí vienen conceptos como los raseros, los mascuil. El rasero es el cuerpo deseable, y también la tipificación de quién tiene el cuerpo rasero, ¿verdad? Y finalmente es como la inquietud que genera es
y quien tiene el cuerpo masculino, por ejemplo, el cuerpo repulsivo, o sea, el cuerpo despreciado, el cuerpo que no es aceptado. La cuestión acá es cómo entonces, porque como les digo, yo lo interioricé y pensando incluso un poco en la academia, yo me preguntaba, ¿quién quiere ser racero y quién quiere ser masculino, verdad? Y al final, como decía Alejandro, la sociedad misma asigna ese tipo de como tipologías que nos lo ponen, ¿verdad? Y cómo nosotros interiorizamos también esos términos y los usamos. Y eso, pero a mí me genera la reflexión sobre cómo finalmente estos estudios hacia dónde nos llevan, o sea, cómo estos prejuicios finalmente hacia dónde nos llevan, por ejemplo, cuando nos indican, porque si es racero o es masculino, es como el entender que por un lado está el mejoramiento de la raza y por el otro lado la degeneración de la raza, o sea, es como los dos extremos. El asunto acá, y me ponía en esa gran pregunta, ¿qué pasa entonces con los sentimientos humanos? ¿Qué pasa entonces con el amor? ¿Qué pasa entonces con todos esos sentimientos del ser, del querer ser? Y si es esta como el imaginario social que nos lo están imponiendo. Y es que pareciera que no es una cuestión que nosotros solo lo estamos inventando. En realidad, en diferentes formas, así nos lo están imponiendo. Y nosotros de alguna manera como que lo estamos, se escucha pues en los diferentes sectores sociales, se escucha esa ansiada búsqueda de lo europeo y la blancura. Uno puede escuchar a la gente cuando presume mucho ser descendiente europeo o cuando presume mucho su color de blanco. Entonces eso finalmente es una preocupación constante, pero la pregunta acá es eso, ¿cuánto reprime el sentimiento, esa búsqueda, esa cuestión de estar con esa insistencia de querer ser, pero no es? Entonces son como esos aportes importantes que habría que hacer y que por eso yo decía que nos invita a la revisión interna, ¿verdad? Quizás cómo podemos ir viendo comportamientos, ¿verdad? Y en el segundo estudio, que es Ontología de la raza y el racismo, es el aporte de Alejandro Flores. Me llamaba mucho la atención el análisis que él hace sobre la violencia simbólica entre la raza, el cuerpo y cómo tipifica al hombre, y al final de cuentas cómo se maneja la misoginia que enmarca en la búsqueda de esas dos lógicas que él hace, el análisis de la mujer blanca. La mujer deseada es la mujer blanca y la mujer tal vez la repulsiva es la mujer que no es blanca, ¿verdad? Pero cómo ese deseo y ese desprecio se convierte entre la misoginia, el odio, pero al mismo tiempo el hombre, yo lo veo, incluso falta como ese análisis, porque él enfocaba mucho en el sentido de que esto lo hacen los hombres más, casi diciendo que es el hombre, el moreno, el hombre no blanco, es el que desea a la mujer blanca, la mujer perfecta. Pero yo creo que se da en ambas lógicas, o sea, no puede ser solo de una parte. O sea, y es hasta cierto punto, cuando analizamos la misoginia, vemos cómo está ese odio, pero al mismo tiempo ese deseo y ese poder. O sea, hay un poder patriarcal, racial, de clase, y que eso opera sobre los cuerpos. Esto seguramente tiene diferentes dimensiones, porque no es lo mismo en cómo puede sufrir esa misoginia una mujer blanca a una mujer no blanca. O sea, eso también creo que lo tenemos que dimensionar, y es ahí donde pues genera como esas inquietudes, ¿verdad? Pero eso yo reflexionaba en relación a esto, cómo atraviesa la intimidad esta relación del deseo del cuerpo blanco y del cuerpo no blanco, cómo atraviesa, y yo me preguntaba incluso al final por qué se llamó el libro Sexo y no Sexualidad, porque en todo caso la afección más grande no es el sexo en sí, sino son las relaciones sexuales, o sea, la sexualidad como tal.
en todo caso es la sexualidad, no es solo el sexo. Y es ahí donde me preguntaba, ¿cómo atraviesa la intimidad, las relaciones no solo de sexo, sino de sexualidad, que va más allá del deseo, sino del sentir, el complemento de esa relación de pareja, de amor y de entrega? O sea, si lo revisamos, por ejemplo, en la cosmovisión maya, hay conceptos en donde se habla de ese encuentro, esa relación, ese complemento. Pero cuando uno mira esto es como que contrasta. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Es esa parte que nos hace sentir, creo yo, que la reflexión va más allá del ver. Pero también me llamaba la atención cuando él habla del racismo sádico masoquista. ¿Cómo entonces hay un proceso de deshumanización? Un proceso de donde interiorizamos esa violencia profunda que atraviesa los cuerpos, que atraviesa el ser, y que afecta, en todo caso, si uno revisa otros aportes, el aporte de Caclá, cuando ellas hablan de la afección del lóbulo frontal. Cómo eso finalmente empieza entonces si yo me siento constantemente agredida, yo asumo eso y lo tomo como parte de mí y yo me olvido de mi ser y dejo de ser yo. Me convierto entonces en un ser que se maneja en torno a ese esquema. Entonces, creo que esas son las reflexiones que hay que ver, ¿verdad? Y en el 3, que hablan de cuerpos cautivos, subjetividad colonizada y potencia del cuerpo, también llama la reflexión cómo entra en la subjetividad e intersubjetividad estos sistemas de violencia racial. O sea, cómo hay una situación que creo que no solo es el racismo, que hasta ahora hemos dicho el racismo nos afecta, nos duele, pero creo que la parte que nos hace falta como dimensionar es esa intersubjetividad, que es mucho más, ahí sí que valga la redundancia, subjetiva, que no podemos medir hasta qué punto esa afección llegó ahí y nos afectó. Y esa parte entonces nos hace convertirnos en esos cuerpos cautivos, cuerpos que podría ser que ya no estamos bajo ese sistema de opresión, pero que por el hecho mismo de ya haber sido y que nuestra sociedad está plagada de esos sistemas de deshumanización, nos convertimos en cautivos, aún no estando cautivos. O sea, creo que hay varias reflexiones que hacer ahí. Y el siguiente, porque yo sé que estamos también contra el tiempo, es el del virus palabra raza, de Ángel Orellana. Él analiza más el sentido de las palabras, lo lingüístico, cómo se convierte esto en elementos de reproducción de imaginarios raciales, cómo esto se convierte en un arma también para mantener ese esquema, y cómo hay palabras que, como dicen, ¿verdad?, lo perverso en nuestro imaginario social, como las palabras, ya teniendo el sentido que tiene, pues tienen un peso, tienen un poder político y tienen un manejo en nuestro imaginario, y eso es lo que como que también tenemos que analizar, ¿no? Hay como esas reflexiones de cómo opera el racismo en sus diferentes dimensiones, según como pude entender de estos aportes científicos que están publicando el día de hoy. Entonces, al final llama la atención cuando él dice los discursos hechos jaula, como lo que se dice y lo que se habla determina el imaginario social, ¿verdad? Especialmente en cómo se determina el cuerpo ladino, el cuerpo blanco, el cuerpo mestizo, el indio, el indígena y el negro. Y el cómo se vincula el mejoramiento de la raza con lo moral, en donde está lo bueno, lo malo, lo cultural o lo salvaje, ¿verdad? Esa es la parte que pues creo que nos ameritamos pues darnos ese tiempo de revisar cómo está toda esa situación en nuestro ámbito y en nuestra vida. Y el último, que es sobre nodrizas e infantes a finales del siglo XVIII, biotanotópica, esa palabra me cuesta, perdón, biotanotopolítica de la lactancia, que es la de aquí Marco Chivalán. Este es bastante, quizás a mí me tocó bastante el artículo, porque hace una serie de reflexiones, obviamente, sobre los cuerpos,
Pero en esta parte yo sí encuentro una serie de situaciones. Uno, porque se trata de las mujeres, se trata de las mujeres mayas. Y vemos que acá es una evidencia más de que la violencia hacia las mujeres mayas ha sido mucho más fuerte que hacia los mismos hombres mayas. Y en este caso pues se refiere a cómo las mujeres, muchas de ellas, como él nos aporta acá, ellas fueron raptadas para mujeres que estaban amamantando a sus bebés, mujeres que recién habían dado a luz a sus bebés, y ellas eran raptadas para amamantar a los hijos e hijas de los españoles. O sea, mujeres mayas que se convirtieron en nodrizas y en tener que alimentar, y él documenta ahí, muchas de estas madres, sus bebés murieron de hambre, murieron los bebés, e incluso algunas abuelas se hicieron cargo de los bebés, varios bebés, y que estos bebés quedaron en manos de ellas, incluso la abuela tratando de darles su teta para hacer creer al bebé que estaba amamantando la teta de su mamá. La verdad, a mí sí me impactó mucho, porque siento que es una parte muy profunda por el hecho de ser, como ya decía, mujer, pero también por el hecho de ser madre. Yo me preguntaba cómo, qué produjo esta violencia hacia estas mujeres que tuvieron que amamantar un bebé que no era suyo, un bebé que es el hijo del agresor, inclusive del opresor, y tener que amamantarlo y tener que tratarlo como un ser humano, como que fuera su bebé, y sabiendo que en su hogar su bebé se quedó y murió o va a morir. O sea, eso siento que es como una de las agresiones históricas muy duras, que para mí este Estado tiene que en algún momento hacer una reparación, porque hay como esa agresión muy profunda. Y yo me preguntaba qué traumas pudo haberles causado a ellas el haber sido secuestradas y de forma violenta sin poder despedirse de sus bebés. Pero también yo me preguntaba cómo tomaron la niñez que fue amamantada por una mujer que también era catalogada rechazada. O sea, me preguntaba esto, ¿cómo es posible que ellos iban y buscaban a las mujeres nodrizas y se las llevaban? Porque la idea era que la mamá del bebé pues no amamantara a su bebé, porque era supongo que era por la cuestión estética, por no sé qué razones, que me imagino que nos toca también investigar por qué. Pero era tan interesante ver cómo entonces a ella la secuestraban para que amamante a su bebé, pero también al mismo tiempo esa misma mamá educaba a su hija, a su hijo, de que esta mujer no es digna, pero sí que se alimentaba de su lactancia. Entonces también me generaba la duda que ¿cómo entonces podemos hablar de pureza? O sea, la oligarquía nos habla, o estas personas nos hablan de la pureza de sangre, de la pureza de que no hay mestizaje, de que no hay ninguna conexión con los que son inferiores, son salvajes o todo lo que hay. Al final me genera esa duda de cómo entonces hay como esa situación que creo que nos toca revisar, ¿verdad? Historizarlo, y le agradezco a Marco porque hizo esta investigación, porque creo que pocas veces hemos visto estas partes, que no sabemos hasta dónde esa agresión ha sido tan dura, tan fuerte, pero al mismo tiempo hay como esa resiliencia también de estas mujeres que me hubiese gustado y me gustaría quizás investigar. Pero con todo esto, al final yo veo que, por un lado, nos dicen que los cuerpos, la blancura, lo europeo, lo que debe ser el mejor y lo peor, dejar a un lado lo que no sirve. O sea, con esas lógicas, yo pienso que vivimos en una situación de mucha violencia, de mucha agresión, y que como sociedad necesitamos también un proceso de sanación. O sea, yo considero que hay como una necesidad de sanación, no solo de mayas, no solo de ladinos, mestizos,
inclusive la misma oligarquía, porque cuánto daño nos ha hecho esto, que inclusive decían en el libro lo del apellido, que es hasta parte de la búsqueda de esa limpieza, de la búsqueda de esa, quitarnos la impureza del cuerpo, hasta los apellidos, y de ahí pues es realmente una práctica cotidiana, de que mucha gente maya no usa su apellido maya, usa el apellido, quizás tiene el tercer apellido de su abuela o su mamá, ladino mestizo, y utilizan ese apellido, pero no usan el suyo. O sea, cómo al final ha penetrado en nuestro cuerpo este tipo de agresiones, que yo creo que necesitamos como entrar en ese proceso de sanación sobre quiénes somos, por qué somos, cómo aceptarnos, empezar a amar nuestro cuerpo y entendiendo esta lógica, ¿verdad? Porque yo siento que no es justo que sigamos viviendo y sufriendo por algo que sabemos que no es posible, y que creo que eso nos está haciendo daño inclusive a la juventud, de que ahora la juventud se hace una serie de cambios físicos buscando ese cuerpo, y el sistema capitalista pues lo utiliza muy bien a su favor y hace negocio con eso. Entonces yo creo que hasta es urgente buscar ese sistema de sanación, pensando un poco en el efecto que esto trae, y que pues sí nos toca a todos, hombres y mujeres, los pueblos estamos muy afectados.